ocasión cambié de escenario, me vine a la Casa del Pavo, que seguramente muchos de ustedes van a reconocer porque una escena de Roma, de la película de Alfonso Cuarón, se grabó aquí justamente. Pero en esta ocasión vamos a platicar con Carlos Bonfil. Él es uno de los críticos de cine más importantes que tenemos y hoy vamos a conocer más de él. Carlos, muchas gracias. Te agradezco muchísimo que pues hayas tomado esta entrevista para conocer un poco más de ti. Y me gustaría comenzar que nos dijeras qué es lo que realmente hace un crítico de cine. Mira, un crítico de cine normalmente orienta sobre los gustos que el lector le sugiere alternativas a lo que te ofrece la cartelera comercial. En mi caso, eso ha sido en los últimos años primordial, de desarrollar una cartelera alternativa, en todo caso a tener el registro de la misma, un registro puntual cada semana, tomando en cuenta que las películas más comerciales tienen ya un aparato publicitario detrás de ellas, que la gente conoce bastante sobre ello y que la oferta cultural en nuestra ciudad es tan poderosa, sí, tan grande, que verdaderamente no podrías tener tiempo suficiente para estar reseñando, orientando al espectador, al lector, sobre lo que está en la Cineteca Nacional, lo que está en el circuito de los cineclubs, los estrenos más interesantes. Entonces es una especie de filtro a mi trabajo entre el periódico, lo que propone el periódico y lo que le llega al espectador, lo que propone la cartelera y lo que el espectador puede ver. Y yo creo que esa fórmula me ha funcionado y debo señalarte que eso es posible porque el medio para el que trabajo me da toda la libertad de tomar esa decisión. Oye, de utilizar esa estrategia. ¿Y cuándo decides tú, en qué momento de tu vida, ¿no? Dices, bueno, yo quiero dedicarme a esto, quiero ser crítico de cine? Mire, yo creo que no hay un momento preciso. El primer encuentro con el cine es un tanto cinéfilo y empiezas a formarte desde la infancia. En la adolescencia, pues es un momento que va acompañando tu formación sentimental, y en la juventud va al lado de tus estudios académicos, que los míos eran de literatura y eran en el extranjero. Entonces tuve la suerte de hacer estudios en Francia y de estar en París, que es una capital de la cinefilia. Entonces iban compitiendo de algún modo el gusto por la literatura y el gusto por el cine. ¿Tu día a día? ¿Cómo es el día a día de un crítico? ¿Cómo es tu trabajo? Cuéntanos un poco, explícanos. Pues de algún modo es una traición al espacio doméstico, puesto que te la vives en el cine, te la vives en la cineteca, se vuelve, como comúnmente se dice, tu segundo hogar, a veces el primero. Tienes que hacer una labor de investigación. Yo no concibo la crítica de cine sin el trabajo previo de investigación. Claro. Tienes que leer muchísimo, leer entrevistas sobre estos directores de los que estás hablando, ver otras fuentes, ver cuál es la recepción que esa película tuvo o en el extranjero o nacional o en los festivales, estar al tanto de esos festivales, saber que nadie tiene una opinión original, totalmente original, sino que tú eres de algún modo el que transmite, el que hace pasar de un lado a otro una carga de información, y esa información tú la tienes que cimentar, fortalecer, documentar, dar un contexto histórico, a veces político, para que no sea únicamente una mera recomendación, sino que sea la expresión de tu sensibilidad y tu punto de vista. Si ese punto de vista acaba siendo crítico, enhorabuena, pero si no, basta con que divulgue lo que tú quieres divulgar. Lo que acabas de contarnos creo que es muy importante y tú me dirás ahorita qué opinas. Ahora, a través de las redes sociales, que yo creo que obviamente son muy buenas, nos ayudan en muchísimas cosas, pero ya es muy fácil, hasta a veces de broma, de repente dicen, ahora ya todo el mundo es experto, ya todo el mundo es crítico. Y bueno, en el cine, creo que se da mucho, se estrena alguna película y de repente todo el mundo empieza a decir, no me gustó por esto, por el otro, y hay hasta pleitos, ¿no? Entre todos los tuiteros, sobre todo Twitter, que creo que es el medio donde hay más polémica. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de esta situación que de repente ya
pues cualquiera puede escribir y decir, pues yo critico, soy un crítico, ¿no? Enhorabuena. A mí me parece excelente que haya una democratización del oficio de la crítica de cine y que la gente lo tome también como un laboratorio para aprender a escribir bien. Porque para que esas ideas que quiere transmitir pasen, tienen que tener una buena expresión. También, como te digo, si estos tuiteros y estos blogueros se dan a la tarea y tienen el tiempo y la paciencia de investigar sobre lo que van a escribir, evidentemente estará mejor documentado su trabajo. Y sí, hay una democratización del oficio de la crítica de cine, me parece muy positivo, porque antes el espectador era demasiado pasivo. Ajá. El espectador únicamente quería que le recomendaran qué ver y qué no ver, que le dijeran qué película era buena, qué película era mala, y a veces hasta en una taquilla del cine le podían dar esa información. Claro. Exacto, entonces ahora esto obliga a que tanto tuiteros como blogueros estén al nivel de lo que solía ser la crítica de cine cuando había grandes figuras y que eran directores de conciencia de algún modo, que podían orientar muy bien al lector. Esto ha venido desapareciendo poco a poco. Es algo que yo celebro porque eso ha permitido que la gente se acerque al cine sin menos temor, con la idea de que va a tener un diálogo circular con la persona que escribe y él lo va a poder comentar, a veces en directo, con comentarios inmediatamente en las redes, y eso me parece positivo. Termina con la idea de que un crítico es poseedor infalible de un punto de vista y que es el único. Oye, y aprovechando ya que estamos en esta plática, una recomendación. ¿Qué recomendación nos darías? Bueno, le darías a nuestro público para que tal vez en esta semana o en las próximas semanas pudieran ir al cine y ver una buena película y a lo mejor hacer valer todo esto que platicábamos, ¿no? Mira, qué curioso, porque te contestaría como contestan los directores de cine. Lo último que escribí es la última recomendación o la última película que a mí me pareció interesante, que en este caso es Doble Vida, del francés Olivier Assayas, porque, no tanto porque sea una gran película imperdible, como dicen ahora, sino porque establece precisamente esta transición en el mundo editorial entre la página escrita y lo digital. Y entonces al estar analizando todo esto, el director está hablando también de una época en la que ya no es fácil creer todo lo que dice, se han desplomado las certidumbres, porque ya hay medias verdades, lo que llaman posverdad, ya hay fake news, las noticias falsas, y entonces lo original del director es que esto lo lleva al campo sentimental. ¿Cómo eso puede reproducirse en una pareja? Cómo una pareja puede también estar plagada de simulaciones, de engaños, de autoengaños, de noticias falsas, de celos infundados. Entonces, que un director haya podido analizar paralelamente el mundo editorial y todo lo que es el impacto de las nuevas tecnologías y lo lleve al terreno íntimo, que de lo público se vaya a lo privado y haga esta ida y vuelta, pues me hace una película bastante sugerente, atractiva y que yo recomendaría por ese tema. Entonces es cuestión de tenerle paciencia, es una película larga, muy verbosa, hablan y hablan como solo los franceses pueden hacerlo, pero si uno va desentrañando, entiendes por qué un crítico puede estar tan enamorado de su oficio. T'envisages, pas juste comme ça, hein, de faire un audiobook avec Point Final? On l'a proposé à Juliette Binoche. Ah oui, Juliette Binoche. Ouais. Je peux lui écrire un mot peut-être, enfin si tu... Hein? Si tu as son mail. Increíble, y qué increíble tu trabajo. Y bueno, pues el tiempo es corto aquí, Carlos. Yo te agradezco muchísimo que hayas tenido esta plática y sobre todo que nos hayas pues explicado, ¿no? Porque creo que de repente existe demasiado esta duda de, bueno, ¿y un crítico qué hace un crítico? Te leemos, nos repites dónde te leemos en la En la jornada, los domingos. ¿Y tus redes sociales? ¿Utilizas redes sociales? Sí, es en Facebook y Twitter y todo, pero básicamente es en la página Expresa. Todavía sigo bastante adicto a la página impresa. Quiero defenderla. Sí, y es hermoso, ¿no? Claro. Te lo agradezco mucho, Yo le Carlos. agradezco a Gracias ustedes por este estar aquí espacio. con nosotros. Esto fue Cambio de Escenario desde el Centro Histórico, desde la Casa del Pavo con Carlos Botín, y regresamos al ombligo de la luna.